Estimada retaguardia, ya estamos con todos ustedes cuando son justo las 19 horas en punto. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Queremos informar con devoción y devoción por la verdad y decir tal las cosas como son y además compartirla de una manera natural y normal, como hablaríamos con nuestros amigos, nuestra familia, nuestro círculo de relación. Que se entienda las cosas. Bueno, un fuerte abrazo, le paso la palabra a doña Isabel, los saludos preceptivos, después tenemos hoy mucho programa, el tiempo limitado, pero mucho programa. Tenemos a Hanna Beris, tenemos a don Marcos, evidentemente, y a Rabino Aarón Brisco, a doña Isabel y un servidor. No se puede pedir más por tan poco. Muchas gracias por su atención. Doña Isabel, adelante. Salón, queridísimos amigos de este canal LTV y de esta preciosa retaguardia espiritual de las FDI, ¿cómo no? Bueno, lo dijimos ayer, iba a cambiar la historia y se ha cambiado. Se ha confirmado aquello que siempre, durante todo este proceso en el que hemos estado viendo las noticias, el primer ministro Benjamín Netanyahu iba diciendo, lo ha confirmado. Y ahí estamos esperando la victoria. Y mire, ayer no es que acabé con unas palabras un poquito, les dije que estaba preocupada, pero no era preocupada porque no tenía fe, sino porque me daba muchísima pena estas personas que tienen tanta autoridad, que pudieran tener tan poca fe con esa misión que tienen de defender a Israel. ¿Cómo era posible que dejaran solo a nuestro querido primer ministro Benjamín Netanyahu? Y me daba pena, sí, estaba preocupada porque mi oración era que mantuviera firme a este hombre que de verdad que es un milagro, y el poder tener a esta persona, y espero que lo puedan reconocer todo Israel, esta persona que ha sido tan fuerte, tan valiente, manteniendo estas presiones. Y mire, y hay algo también maravilloso, y es que a pesar de que esta gente de estos altos cargos fueran tan pesimistas, justamente hemos recibido hoy un mensaje precioso de una persona que vive en Israel, una amiga, una querida amiga, se llama ya, la conocen ustedes de nombre, se llama Judith Calderón, y es un mensaje tan hermoso para ella, o sea, para nosotros, pero también para ustedes. Y si es posible, se lo voy a poner en el audio, pero de momento, como hoy tenemos mucha gente que ha venido, está Aarón, está el Rabino Aarón, está don Marcos, está doña Hanna Beris, pues quizá no tengamos mucho tiempo, pero después se lo voy a decir. Pero lo importante es, ella dice, todo va a salir bien. Y es lo que estábamos diciendo todos. Mire, ¿por qué? Porque los que tenemos esa sensibilidad espiritual sabemos que las promesas de Dios están ahí, y son firmes, son fieles, y no van a dejar de cumplirse. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, y hoy un día de firmeza y de ver el ciclo de la victoria que está a punto de concluir, para celebrarla. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes, también gracias a nuestras queridas moderadoras y moderadores. Y bueno, vamos a los titulares. Pues hoy tenemos titulares, todos enfatizan lo mismo. Es muy curioso, por eso el título, que tenemos que recordárselo en pantalla: el mundo está furioso contra Israel. Hay pánico global. Pánico global. ¿Por qué? Bueno, pues esto es, digo curioso entrecomillado, entrecomillado. Pero vamos a ver todos los titulares y verá usted cómo hay toda una serie de inclinaciones directas contra Israel. Primero, el contexto. La oficina del señor Netanyahu ayer confirmó, por la noche, la aprobación del gabinete a su plan para conquistar la ciudad de Gaza. Este es el contexto. Bueno, ayer se armó un lío, pero ya dijimos que todavía no sería lo suficiente, entrecomillado, porque iba a aumentar. Bueno, ¿ha aumentado? Pues ya verá usted cómo ha aumentado. La mayoría de los miembros del gabinete también respaldaron una lista de 5 principios que Israel exigirá
a cambio de poner fin a la guerra con Hamás. 5 principios que luego enumeraremos. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, está comprometido con el plan del gobierno, por si alguien lo dudaba. El jefe de las FDI mantiene una evaluación con altos comandantes tras la decisión de tomar la ciudad de Gaza. Y además la oposición, y aquí empezamos ya el ciclo negativo, lo que estábamos hablando. La falta de fe es muy evidente, pero todos los titulares que vamos a ver a partir de este momento, todos los titulares son negativos. Esto es fuerte, ¿no? Son negativos porque están en contra de Israel. Todos, de una manera u de otra. Y eso es lo que hace referencia al título. Es que el mundo está furioso. Y esto es importante. ¿En qué sentido? Si está muy furioso, es que algo pasa de verdad. Esto es como cuando le dijo, recuerden ustedes, Sancho a Don Quijote, lo que se dice, ¿eh? Que le dijo, están ladrando los perros. Ladran mucho los perros cuando pasamos. Y dijo Don Quijote, eso es que nos movemos, que vamos avanzando. Estamos avanzando a pasos agigantados. Atención con los titulares, porque la oposición de Israel, dentro del contexto de Israel, critica la aprobación del gabinete de la toma de control de la ciudad de Gaza. Y fíjese qué palabras más motivadoras, fíjese qué ánimo para todo Israel. Dice, un desastre para las generaciones. Qué ánimo, ¿verdad? ¿Qué motivación están dando aquí? Un desastre para las generaciones, ni más ni menos. Oiga, estos son parte me pregunto, solo pregunto, ¿serán parte de las generaciones aquellas que fueron, o sus ancestros que fueron a Canaán, cuando les mandó Moisés, llegaron 12 jefes de las tribus y 10 venían desesperados, que no podemos, que esto es un desastre, que esto va a afectar a nuestras generaciones, y llegaron 2, hay 2 valientes que eran Josué y Caleb, y dijeron, no los comeremos como pan. Pues no sé si a lo mejor estos señores, por decirlo de una manera muy amistosa, cariñosa, de la oposición, puede ser que tengan sus ancestros en aquellos, porque hablan de desastre de generaciones. Pero, ¿qué más podemos escuchar? Un desastre. La oposición, líderes mundiales y familias de rehenes critican el plan de tomar la ciudad de Gaza. Bueno, aquí la palabra que se está nombrando mucho es desastre. Puede ser que sea desastre. La cosa es para quién. El desastre va a venir, eso está claro, pero la cosa es ¿a quién le va a venir el desastre? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Seguimos con los titulares de prensa y atención, todavía estamos dentro del contexto del pueblo de Israel, en el sentido de que se está compartiendo en reacción a lo que ha pasado en las últimas horas. El foro de rehenes y de familias. Sí, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas emite una dura reacción a la decisión del gabinete de conquistar la ciudad de Gaza, donde se cree que se encuentran retenidos algunos de los cautivos. Nosotros, sabe usted que bendecimos, apoyamos, animamos al Foro de Familias de Rehenes y Secuestrados, sin la menor duda, pero ya saben ustedes que más de una vez se salen de tono y lo queremos entender. El sufrimiento va por dentro. El sufrimiento es importantísimo y comprendemos algunas cosas, pero es que ahora mismo están en la misma línea que todos los enemigos de Israel. Mire, yo solamente por vergüenza no me pondría nunca en la misma disponibilidad o la misma acción que los enemigos de Israel. Aunque, fíjese lo que le digo, y cuidado, aunque tuvieran razón, jamás me pondría al mismo nivel que los enemigos de Israel. Jamás. Pero estas son las cosas que pasan en la vida. Ahora ya entramos en otro contexto. Mire, el primer ministro británico, Starmer, este no es que me he confundido de titular, este no es el primer ministro, pero bueno, no le mire la cara, ha cerrado los ojos, no nos dice nada, no sabemos quién es, sí sabemos quién es, pero el primer ministro británico Starmer afirma que la decisión de Israel sobre Gaza es errónea y solo traerá más derramamiento de sangre. O sea, otro titular motivador, ¿verdad? Los ingleses, La solución para ellos era el Estado de Palestina. Claro. Y ahí no iba a haber sangre. Ahí no va a haber sangre. Estado de Palestina no hay sangre. No.
Es que fíjese usted cómo van las cosas, ¿eh? Atento que estas son noticias de primer nivel importantes. Aquí sí, aquí le tenemos al señor Starmer. Es que antes le había puesto con otro que es igual, porque de todas maneras es de la zona, ¿cómo se llama el país? Está lejano en el oriente. Australia. El que hemos visto anteriormente en pantalla, que lo pongo otra vez, es de Australia, ¿eh? Los que andan boca abajo. Sí, qué cara está diciendo. El primer ministro británico Starmer afirma que la decisión de Israel sobre Gaza es errónea y solo traerá más derramamiento de sangre. ¿Qué nos dice Egipto? Pues Egipto advirtió en un mensaje enviado a Estados Unidos que la propuesta israelí de tomar el control de Gaza llevaría jamás a ejecutar a los rehenes israelíes que tiene retenidos. ¿Qué le parece la palabra de ánimo de Egipto? Esto es Egipto, ¿eh? Estos son los ¿cómo es la palabra? Los intermediarios, ¿no? Los intermediarios entre Hamás y entre Israel. Los que apoyan. Imagínense lo que están diciendo, ¿eh? Esto es una amenaza. No cree usted que esto es simplemente una declaración de preocupación. Esto es una amenaza directa de Egipto a través de los medios de comunicación árabes que son quienes lo están publicando. ¿Alguna aclaración más, doña Isabel? No, solo recordar que de 50 solo 20 están vivos. No se han muerto solos. Exactamente. Mire, ahora entramos ni más ni menos que en Turquía. Estamos haciendo un recorrido por los 10 más grandes enemigos de Israel, pero que se dicen en algunas ocasiones amigos. ¿Qué es lo que dice Turquía, señor Erdogan? Pues Turquía exige la intervención de la ONU para impedir el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza. Nada más le faltaba haber dicho no solamente la ONU, sino la NATO, o como se dice también de la otra manera, la OTAN. Nada más le faltaba haber dicho la OTAN, que él forma parte de la OTAN. Sorprendentemente que Turquía esté en la OTAN, esto es indescriptible, pero así son las cosas del querer hacer mal, vamos, es lo que quiero decir. Alemania, que fíjese usted que tiene una historia como para, decimos en castellano, echar de comer aparte. ¿Alemania qué es lo que está diciendo? Pues Alemania suspenderá las exportaciones de armas a Israel hasta nuevo aviso por el plan de tomar la ciudad de Gaza. Qué maravilla Alemania, ¿eh? Qué posicionamiento más majo, ¿verdad? El gobierno de Noruega, ¿qué es lo que está diciendo? Pues dijo el martes que había lanzado una revisión urgente de las inversiones del fondo debido a preocupaciones éticas vinculadas a la guerra en Gaza y a las acciones de Israel en Cisjordania. Qué éticos son, los noruegos, qué majos son. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica convoca al embajador israelí en respuesta al plan de tomar la ciudad de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica se llama Maxime, creo que es Prevot, no sé cómo se pronuncia. Ve usted que son datos interesantes, ¿eh? Oiga, faltaba, no más, Pekín. ¿Qué es lo que expresa Pekín? Expresa su seria preocupación por el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza. Tan preocupados, los ven con malos ojos, tan preocupados lo que dice China. ¿Qué vamos a hacer? Además, ni más ni menos ahora, Egipto y Qatar. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan en un marco para liberar a todos los rehenes a cambio de un alto el fuego en Gaza, dicen funcionarios. ¿Esto le suena a algo? ¿No es lo mismo que están diciendo jamás? Un alto el fuego y que no se acabe la guerra y que soltarán a algunos rehenes poco a poco. Esto es lo mismo. O sea, están repitiendo lo mismo los enemigos que se dicen amigos de Israel. Estos son la situación. Así que atentos por lo que viene es muy, muy importante, y no digo en este caso solo de los titulares, sino lo que viene en esta historia impresionante. Arabia Saudita, además, critica el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza y observe qué términos emplea. Limpieza étnica de los palestinos. Mire, si en Arabia Saudita hay algo que se puede llamar limpieza étnica, son aquellos que tienen trabajando de una manera... la explotación se queda corta. Se queda corto. O sea, estas son cosas impresionantes que se nos pasan desapercibidas. Por eso cuando usted viaje al mundo, mire dónde viaje. No se gaste sus dineros en viajes improductivos y dañinos, como pueden ser algunos. Porque esto es tremendo lo que están diciendo, ¿eh? Me río porque sabe usted que aquí tenemos mucha gracia. La gracia que viene de la tierra, la que tenemos normalmente, y la gracia de los cielos, que es la que nos permite hacer las cosas de otra manera. Seguimos con los titulares y estamos hablando ahora
si no recuerdo mal, ya es el primero que hemos tenido. Sí. Bueno, pues entonces nos quedamos en esta situación. Vamos a entrar en el análisis. Después tenemos también, como le digo, a doña Hanna Beris, también tenemos a don Marcos, claro, evidentemente, a Rabino Aaron Rico y doña Isabel. Todo esto en el contexto de lo que hoy está pasando. Y lo que está pasando es que el mundo entero está furioso contra Israel. Yo no sé si esta imagen a algunos les recuerda algo. No lo voy a decir porque entonces... Pero mire esa imagen, es icónica en realidad, ¿no? Esto es una edición, lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero esto es icónico, nos recuerda algo. Si alguien le recuerda algo y lo quiere comentar, que lo diga en el chat, porque nos ayudará a comprender un poquito mejor lo que estamos presentando y el tema, el mundo furioso contra Israel. Pánico global. Sí, se han hinchado como los globos. Le voy a poner mientras las ediciones diarias en 53 segundos y estamos con ustedes. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. El juicio a las naciones ha llegado, pánico en la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Doble pánico mundial, histórica alianza entre Israel y Estados Unidos. Tercera edición, 19 horas en España, 20 horas en Israel. Pánico internacional, el plan de ocupación total de Gaza. Sí, este es el pánico internacional, pánico global, todo es pánico. Y hay que saber lo que significa la palabra pánico, ¿eh? Mire usted, le voy a poner los titulares, últimos titulares, los avances. Estos son los avances que tenemos en nuestra página. Y ya vamos a hablar también de otro amigo de Israel, amigo de verdad, ¿no? Lo que pasa que pues también tiene sus cosas, como siempre. Atención, mire este titular que le pongo en pantalla. Varios países han solicitado una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los planes israelíes de ocupar Gaza. ¿Qué preocupación tienen en el mundo? Una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Oiga, pero la pregunta que hacemos, ¿nunca han llamado a una sesión urgente por la situación que tienen los rehenes que hemos visto y que estamos viendo todos los días en pantalla en el campo de concentración de Hamás en Gaza? ¿No ha habido una sesión urgente para protestar y para decir esto no puede ser, el mundo tiene que intervenir? ¿No ha habido esa preocupación? No la ha habido. No la ha habido. Pero varios países, si me apura, todos, la inmensa mayoría, lo que han hecho es una sesión urgente. Preocupadísimos porque Israel ha dicho que va a intervenir en Gaza como si no estuviera interviniendo ya en Gaza. Y de hecho, le digo una cosa, la palabra que ha empleado Israel no ha sido el término de ocupación. No ha sido ocupación, ha sido otro término. Lo vamos a ver en un momento. Bueno, esto es lo que estamos viendo en pantalla. Además, se lo pongo otra vez. Le digo, aquí viene el segundo drama. De todo esto es un drama, pero aquí viene el que básicamente es escandaloso. Tiene que tener cuidado, por favor. Yo le ruego que me perdone estas imágenes que son un poco dañinas para la retina. La retina emocional son dañinas, muy dañinas. El jefe de la ONU dice que los planes israelíes de tomar el control de la ciudad de Gaza son una escalada peligrosa. Aquí ven ustedes al señor Guterres. En Argentina, cuando hablan de jefes, emplean el término capo. Si no me confundo, y díganme los argentinos, por favor. Hablan de capo como el jefe. Aquí en España la palabra capo es de la mafia. Yo nada más le digo eso. Digo cómo se emplean las palabras. En Argentina capo es jefe, en España capo es de la mafia. Yo se lo digo ahí de una manera coloquial.
Bueno, pues lo que se le ha ocurrido decir, ni más ni menos, al jefe de la ONU, o sea, bueno, en argentino o en español, el capo de la ONU, ha dicho que los planes israelíes de tomar Gaza son una escala peligrosa. Pero, insisto, entonces, ¿no es una escala peligrosa tener a los rehenes en un túnel durante 672 días en condiciones más que infrahumanas, que los están matando literalmente de hambre y les están obligando a cavar su propia tumba? ¿Esto no es una escalada peligrosa? Yo solo lo pregunto. La respuesta la tendrá que dar el señor Guterres y la ONU por tantas atrocidades y barbaridades que están diciendo contra Israel. Terrorífico es poco, pero aquí hay un dato muy serio, muy importante, que yo también quisiera compartirles acerca de lo que está sucediendo, ya le digo, no solamente entiéndame, no solamente en el contexto de Israel propiamente dicho, sino especialmente en el contexto mundial. Todos sabemos o entendemos, aquellos que por lo menos tienen formación religiosa o espiritual, sabemos que está escrito, determinado, la historia casi que la sabemos. Digo casi en el sentido de que está escrita, la podemos entender o más o menos entender, y sabemos que habrá un momento cuando Israel va a ser amenazado por el mundo entero. No estoy diciendo que sea este momento exacto, pero que es igual, ya se lo digo. Estos son los prolegómenos, la introducción, los primeros capítulos a la intervención mundial contra Israel. Y mire, esto el problema, sí, van a decir, bueno, es para Israel es el problema. Claro que para Israel es el problema. Pero el problema es para el mundo. ¿Usted quién se cree que soporta este mundo? Si no es el Eterno, el Dios Todopoderoso, para que todos nos entendamos. ¿Y usted quién cree que es el que guarda el escudo de Israel? El mismo, el Dios Todopoderoso, que ha hecho una promesa y ha dicho a Israel: al que te bendiga le voy a bendecir, y al que te maldiga, al que hable mal de ti, maldecir, le voy a maldecir. Por tanto, ahora mismo, lo que estoy diciéndole seriamente, profundamente, es que el mundo entero está bajo maldición, que no es tampoco una novedad, pero para algunos sí va a ser novedad. Y mire, hoy nosotros, aquellos que decimos creer en el Dios de Israel y en el Israel de Dios para bendecirlo, tenemos la máxima responsabilidad de interceder y enfrentarnos espiritualmente, como nosotros nos enfrentamos, que es el poder más fuerte que hay en el mundo, para parar esta maldición. Una maldición total y absoluta dentro de Israel y fuera de Israel. Incluso algunos dentro de Israel literalmente están maldiciendo a su país. No quiero ni decirle fuera. Hemos visto algunos atisbos. Los dirigentes del mundo, lo que dicen de Israel. Alemania, que le va a cortar, que no le va a vender armas. Inglaterra, que va a derramamiento de sangre. Noruega, que corta los fondos noruegos. Egipto, bueno, ya ni contar. Pero ¿quién cree que se va a llevar el golpe? Y viene golpe, ¿eh? Porque si ustedes han seguido el canal durante años, o por lo menos en los últimos 2 años, el último año, vamos a ser más precisos, hemos dicho que estamos en el año de la sentencia, que empezó en el Yom Kippur del año pasado, del 24, y que se extiende hasta el Yom Kippur, que es el día de la sentencia. Algunos dicen, no, es el día del perdón. Bueno, es que el perdón es una sentencia. Puede ser perdón, absolución o puede ser condenación. No, es el día de la sentencia. Que puede ser perdón, cuidado. Pero no es el día del perdón, es el día de la sentencia, donde puede ser perdonado o puede ser condenado, porque el juez tiene esa autoridad. Por tanto, ya dijimos en su momento que estamos en el año de la sentencia. Primer punto. Y además de estar en el año de la sentencia, estamos ahora en estos últimos 100 días que van desde el día 600 hasta el día 700 de esta guerra, hoy estamos en el 672, es el ciclo de la victoria de Israel,
el ciclo final de la victoria. Por tanto, se van a juntar el año de la sentencia y los juicios, que es un juicio, pero ya está sentenciado, un juicio ya sentenciados, que se van a efectuar ahora, y además los juicios aumentados por lo que el mundo está haciendo contra Israel. Esto algunos ni se lo creen, ni lo piensan, viven a otro ritmo. Perdónenme un segundo, estoy pendiente de que nos llegue una actualización. Ha llegado una, pero todavía la mantengo en pantalla. Hace falta más actualizaciones ahora mismo y van a llegar en un instante, seguro. Mire, el mundo está maldiciendo literalmente a Israel. Los dirigentes, cuando hablo del mundo no es que todo el mundo lo haga, los dirigentes de las naciones, que son los responsables de sus países. Cuando nos venga lo que nos va a venir, sí o sí nos va a venir, yo diría, sin ánimo de meter miedo a nadie, porque no se trata de meter miedo, se trata de estar conscientes de lo que va a pasar. Yo diría a todos ustedes que tengan siempre, pues en sus casas, una pequeña despensa para a lo menos unas semanas, 2 semanas, porque van a ocurrir cosas muy fuertes. Y están ocurriendo, pero van a ocurrir muchas más. Tampoco es una cosa que sea ni novedoso. Esto lo dicen, incluso lo dicen los malvados de los gobiernos, que dicen que hay que tener una reserva en las casas de alimentos para no sé cuántas semanas o meses, por si se corta la luz, por si hay una catástrofe. Esto lo dicen la gente del mundo. Pues cuanto más nosotros, que tenemos una visión especial de lo que pasa en el mundo. Así que atención. Esto es muy serio. Hay solamente 3, esto no lo he dicho nunca, pero lo he mencionado varias veces, pero no lo he dicho. Pero ya viendo el nivel que tenemos de ansiedad, de preocupación y de pánico por lo que pasa en el mundo, le voy a decir 3 cosas que son imprescindibles tener en casa por si ocurre lo que sea. Puede ser una tormenta, una lluvia, un río. Mire usted cómo están las cosas, un incendio, fíjese cómo están las cosas, 3 elementos únicamente exclusivos para que usted pueda y yo pueda subsistir bastante tiempo. Y está basado en un concepto absolutamente ya probado, anunciado hace muchos años. 3 elementos que debe de tener usted en su casa: aceite, harina y agua, nada más. Con eso solo, no digo que tenga eso nada más, digo que con esos 3 elementos, aceite, harina y agua, usted y yo podemos subsistir mucho, mucho tiempo. ¿A quién le pasó eso? ¿Se acuerdan ustedes de aquella viuda que fue el profeta a su casa y le dijo: hazme una tortilla, una torta de pan? Y dijo la mujer: mira, nada más me queda hacer una para mi hijo y para mí y después nos morimos de hambre. Y le dijo el profeta: no te preocupes, házmela que me la voy a comer. Hombre, un poquito descarado me pareció a mí. Pero después le dijo: no va a faltar ni va a escasear el aceite. Y llenaba tinajas y tinajas de aceite y nunca escaseó ni la comida ni nada en su casa. Y eran 3 elementos básicos que hay que tener: harina, insisto, aceite y agua. Tengo una reserva de esos 3 elementos porque nos pueden salvar la vida en muchas situaciones. Solo con esos 3. Hay que tener más cosas, claro, hay que tener lo que podamos tener. Hay otros muchos alimentos, pero con esos 3, y se lo digo con mucha seriedad, usted y yo podemos superar muchas etapas de dificultades. Así que vaya pensando en ello. Es algo sencillo, no lo deje, vaya manteniéndolo. Por lo general, un servidor, cada vez que va a un supermercado, que suelo ir una vez a la semana o de vez en cuando, siempre voy tomando un poquito más de aceite, un poquito más de agua y un poquito más de harina, que hay que conservarla bien porque la harina se puede estropear. Y no soy un técnico, Eso es mi señora, que es la que sabe cómo hacer el pan y cómo hacer muchas cosas. Así que, pero se lo dejo ahí, porque el mundo está en situación complicada. Muy complicada. Están amenazando a Israel. Y la cosa es que no es solo que amenacen a Israel. Están amenazando al Dios de Israel. Así que en el año de la sentencia, en el año del juicio, y lo que está pasando es para pensarse muy bien cómo vivamos. Y además de todo ese en el plano material, hay que hacer también un cambio en el plano espiritual. No podemos seguir como tal vez sí o tal vez no, estamos viviendo.
mirando más a la tierra que al cielo, que hay que mirar a la tierra porque si no nos caemos, nos tropezamos, y al cielo, en esa relación necesaria para que nuestra vida fructifique. La base de la bendición está escrita: al que te bendiga le bendeciré, ha dicho el Eterno. Bendecir a Israel es un seguro de bendición. Mire cómo se lo digo: bendecir a Israel es como un seguro de bendición. Hay gente que hace seguros de vida y cree que gasta enormes cantidades de dinero porque cree que con un seguro de vida está protegido. Bueno, el mejor seguro de vida es bendecir a Israel, que eso es lo que asegura nuestra vida. Les voy a poner a doña Hanna Beris. Escúchela porque está haciendo referencia a lo que estamos hablando. Y después continuamos. Amigos, todos, este viernes 8 de agosto ya me he comunicado por otras vías para tratar de analizar la decisión tomada anoche por el Gabinete de Seguridad de Israel en relación a la próxima etapa en la guerra, la conquista de la ciudad de Gaza, que llevaría unos meses. Hasta el 7 de octubre tiene que desplazarse la población civil palestina de la ciudad hacia el sur a zonas humanitarias para que, ese es el objetivo del gobierno israelí, se pueda concentrar pues el ataque contra Hamas. Ya hemos hablado en diferentes oportunidades sobre que las complicaciones que un operativo de este tipo tiene, e inclusive si no tienen razón los peores presagios tanto del jefe del ejército como de los familiares de los secuestrados en términos de soldados que van a morir en este operativo, del precio internacional y también del gran temor respecto a la muerte de los secuestrados a manos de los terroristas si el ejército se acerca. Ya hemos hablado de eso y sin duda hay motivos para tener sentimientos de profunda preocupación acerca de todos estos puntos. Hay otro tema que quiero mencionar al respecto antes de saber realmente si esos presagios se cumplen, si son exagerados, si tendremos buenas o quizás peores sorpresas. Hay un punto que creo que es ineludible mencionar. La organización terrorista Hamas ha publicado un comunicado, por supuesto, condenando la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel, advirtiendo que Israel pagará un duro precio, y también, y aquí está lo que en mi Uruguay natal llamaríamos el caradurismo, el increíble atrevimiento de Hamas, que dice que esta decisión viola la Convención de Ginebra, viola el derecho internacional humanitario. Realmente sería para reírnos si no fuera para llorar. La organización terrorista que el 7 de octubre del 2023, hace exactamente 22 meses, irrumpió al territorio soberano de Israel, masacró a casi 1.200 personas, la mayoría civiles, secuestró a 251 personas, nuevamente la mayoría civiles, entre ellos casi 40 menores de edad, que cometió aberraciones de violaciones, crímenes sexuales, torturas en el territorio soberano de Israel sin ninguna provocación previa de parte del Estado judío. Ahora, cuando Israel toma una nueva medida para tratar de avanzar en esta guerra antiterrorista, que ya dijimos, no está claro si funcionará y si no creará más problemas en lugar de hallar soluciones. La organización terrorista Hamas tiene el tupé de decir que Israel viola la Convención de Ginebra. Realmente su imaginación es muy, muy creativa, pero lo peor es que muchos en el mundo se harán eco de esa declaración. Sí, lo peor no es solamente que Hamas lo diga, que eso es malo en sí mismo. Lo peor es que el mundo se lo cree. Por eso le estoy diciendo que ahora mismo varios países han solicitado una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los planes anunciados de Israel de ocupar Gaza. Y le voy a poner el titular que ha sido compartido ahora mismo hace escasos segundos o minutos, por decirle un ejemplo. Mire usted este titular, que es impresionante, porque lo que ha dicho el señor Netanyahu, ha dicho: no vamos a ocupar Gaza, vamos a liberarla de Hamas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el dato? No vamos a ocupar Gaza, vamos a liberarla de Hamas. Esta es la acción. Y nosotros bendecimos a las fuerzas de defensa de Israel, al señor Netanyahu, para que se alcancen los objetivos. Esta mañana hemos enumerado esos 5 puntos. Ahora los va a enumerar don Marcos Barchilón, nos los va a enumerar y nos va a explicar
esos puntos que ya son referentes de lo que se pretende llevar a práctica en Gaza. Pero ahora el asunto es, como le digo, ha dicho el señor Netanyahu, no, que no vamos a tomar Gaza, que vamos a liberarla de Hamás. Adelante, don Marcos. Saludos amigos, hoy es 8 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. El Gabinete de Seguridad, como ya saben, israelí, aprueba el plan del primer ministro Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza. Israel podría retirar su cooperación en materia de defensa y seguridad con el Reino Unido por el reconocimiento del Estado palestino. Como ya han venido escuchando durante el día de hoy, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza, confirmó la oficina del primer ministro el viernes por la mañana. La declaración no utilizó el término ocupación, sino el término toma de control debido a las ramificaciones legales para la población civil en el enclave. El Gabinete de Seguridad adopta 5 principios para poner fin a la guerra. El Gabinete de Seguridad también adoptó 5 principios para poner fin a la guerra, a saber, el desarme de Hamás, la devolución de todos los rehenes, tanto vivos como asesinados, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el mantenimiento por parte de Israel del control de seguridad sobre la Franja de Gaza y la existencia de un gobierno civil que no esté controlado ni por Hamás ni por la autoridad palestina. La mayoría absoluta de los ministros del gabinete creyó que el plan alternativo presentado por el Gabinete de Seguridad no lograría la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes. No hay respuesta humanitaria, pero para el 1.000.000 de personas que trasladaremos. Todo será complejo. Sugiero que se retire el entorno de los rehenes de los objetivos militares, declaró el jefe del Estado Mayor de la FDI, el teniente general Eyal Zamir, reafirmando sus objeciones al plan. Dejen de hablar con los medios. Queremos una decisión. Todos nos preocupamos por los rehenes, pero también por los soldados que exigen la victoria. Hay constantes reuniones informativas por parte de oficiales militares. Están subordinadas a la cúpula política. Aprendan de la policía a obedecer las decisiones de la cúpula política, respondió a Zamir el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Debemos hablar de victoria. Si optamos por un acuerdo temporal, será una derrota. No debemos quedarnos a mitad de camino. Debemos exigirle un precio a Hamás. Hamás debe pagar por el precio por lo que hizo, comentó el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Imágenes de satélite comerciales mostraron a las fuerzas de defensa de Israel reuniendo tropas y equipos cerca de la frontera entre Israel y Gaza. Según 3 funcionarios actuales y un exfuncionario de Estados Unidos que vieron las imágenes, informó la NBC el viernes. Las fuentes indicaron que estos movimientos y formaciones de tropas son señales de una inminente operación terrestre de gran importancia. El plan propuesto por Netanyahu y debatido en la reunión celebrada entre el jueves y el viernes por la noche incluye cercar la ciudad de Gaza y reubicar a cerca de 1.000.000 de residentes en la zona del sur del enclave. La emisora pública israelí Kan señaló que la reunión duró aproximadamente 10 horas. Después de esto, un alto funcionario israelí dijo al periódico Jerusalem Post que los militares atacarán los bastiones terroristas en la ciudad y que las operaciones luego se expandirán a los campos de refugiados del centro.
Se espera que la operación dure al menos 6 meses. Un alto funcionario declaró que Netanyahu está convencido de que esta es la única vía para derrotar a Hamás. En una entrevista con Fox News el jueves, el primer ministro declaró: tenemos la intención de tomar el control militar de toda la franja de Gaza, desmantelar a Hamás y transferir el control a otra autoridad. Respecto de si la administración Trump apoya la medida, un funcionario estadounidense declaró que Israel debe decidir qué necesita para hacer su propia seguridad. Jamás tratará de cualquier fuerza formada para gobernar Gaza como una fuerza ocupante vinculada a Israel. Dijo el jueves un funcionario de la organización terrorista Al Jazeera, Mubasher, tras los comentarios de Netanyahu. Mientras tanto, los políticos israelíes criticaron al gobierno antes de la crítica reunión del gabinete de seguridad que tuvo lugar el jueves por la mañana, mientras las protestas contra la decisión estallaban en el exterior de la reunión. Los familiares de los rehenes cautivos, junto con cientos de manifestantes, exigieron que el gobierno no siga adelante con los planes para la operación, advirtiendo de sus daños. Miren, se tome la decisión que se tome con respecto a los rehenes, se tome la decisión que se tome con respecto a los familiares de los rehenes, se tome la decisión que se tome con respecto a la izquierda del país, todo va a estar mal, todo no va a salir bien. Esa es la obsesión, pero una decisión hay que tomarla. Hemos llegado a un cruce donde o es a derecha o es a la izquierda, y esa decisión hay que tomarla y se ha tomado. Pedimos que salga bien, pedimos que salga bien a Dios, de que haya el menos número de personas muertas y se pueden traer el máximo de rehenes, pero una decisión hay que tomarse y se ha tomado, ya sea de por bien o ya sea de por mal, pero a mí no me gustaría estar ni en el pellejo del señor Netanyahu, ni en el pellejo del señor Zamir para tomar estas decisiones tan duras, tan difíciles. Pero los políticos están para eso, para tomar decisiones. Esperemos que esto acabe con la guerra y traiga el máximo número de rehenes. Miren, por otra parte, Israel podría retirar su cooperación en materia de defensa y seguridad con el Reino Unido, y ahora les explicaré, por el reconocimiento del Estado palestino según un informe. Israel podía retirar su cooperación en materia de defensa y de seguridad con el Reino Unido si el primer ministro Keir Starmer reconoce a un Estado palestino, dijeron fuentes diplomáticas al Times el jueves. Según el informe, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está examinando posibles opciones de represalia contra la intención del Reino Unido de reconocer un Estado palestino en septiembre. En julio, Starmer dijo que Gran Bretaña reconocería al Estado de Palestina a menos que Israel permita más ayuda humanitaria a Gaza, detenga los asentamientos judíos en Judea y Samaria y acepte un alto el fuego y se comprometa a una paz a largo plazo. Pero de rehenes nada, aquí no se habla de rehenes. Aquí se hablan de casos hipotéticos, totalmente hipotéticos. Un funcionario dijo a The Times que el Reino Unido y otros países que buscan reconocer el Estado palestino deben considerar cuidadosamente las consecuencias de esa acción. El Times citó otra fuente que dijo: Londres debe tener cuidado porque Benjamin Netanyahu y sus ministros
también tienen cartas que podrían jugar. Israel valora su alianza con el Reino Unido, pero las decisiones recientes lo someten a presión y el Reino Unido tiene mucho que perder si el gobierno israelí decide tomar medidas en respuesta. El informe agregó que la posible retirada de la cooperación de seguridad y defensa de Israel con Gran Bretaña tendría importantes implicaciones económicas y de seguridad. El Mossad proporcionó informes sobre amenazas iraníes, lo que resultó incursiones antiterroristas. Por ejemplo, la inteligencia israelí ha proporcionado información significativa a las agencias de espionaje del Reino Unido sobre amenazas respaldadas por Irán. El Times afirmó que el Mossad ha transmitido información crucial a sus homólogos británicos que frustró un complot terrorista vinculado con Irán contra la Embajada de Israel en Londres, lo que le dio lugar a importantes redadas antiterroristas en el Reino Unido. Además, el Reino Unido ha utilizado drones de fabricación israelí para operaciones de vigilancia en Irak y en Afganistán, junto con equipos de defensa israelíes, salvando la vida de soldados británicos. Las empresas israelíes también han vendido sistemas de armas, piezas y software a empresas británicas como The British Aerospace Public Limited Company y la Asociación Comercial General entre los dos países asciende a 6.000 millones de libras esterlinas y sustentan a 38.000 puestos de trabajo. Miren, todas esas acusaciones que se le hacen a Israel y todas esas amenazas que se le hacen a Israel, tanto en Europa, miren, hay muchísimos países en Europa que hoy en día dependen de esa tecnología israelí. Lo que pasa es que en Israel no abrimos la boca y decimos es que somos y es que hemos hecho y es que este país tiene nuestra tecnología y el otro país tiene tanta tecnología. Aquí hacemos las cosas en silencio y se aportan los beneficios de nuestra tecnología. Por consiguiente, todas estas acusaciones que se hacen a Israel les pueden jugar caro al mundo de la Comunidad Económica Europea. Pero aquí no decimos nada de eso. Hay un dicho que dice, déjalo venir y luego te contaré. En fin, nada más por el día de hoy. No olviden, el domingo 10 de agosto a las 21 horas de Israel, repito, 21 horas de Israel, estaré con todos ustedes para hablar sobre todo lo que concierne a Israel, la guerra, Gaza y sobre todo para responder a sus preguntas. Nada más por el día de hoy. Hoy es viernes, les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Sí, el domingo, recuérdenlo, hora 21 horas en Israel, una hora menos aquí en España. Una vez que acabemos nuestro programa, el que hacemos habitualmente, a continuación les va a saltar el anuncio o directamente pueden entrar a ver a don Marcos. Ahora tenemos a Rabino Aarón Risco, que hace tiempo que no le teníamos y hoy nos mandó ayer el vídeo, pero teníamos que hacer algunos retoques de audio, unos retoquecillos, y le dejo este mensaje de Rabino Aarón Risco, así que escúchelo, por favor. Sin censura. Estamos en Tel Aviv, cerca del mar. Por razones obvias no voy a decir la ubicación, pero en la famosa guerra de los 12 días, un solo misil que pegó en la zona, miren la destrucción, ese edificio sin ningún vidrio, esta otra casa del frente, roturas que se ven, en la de más allá, más roturas en los balcones y en esta una destrucción total. Impresionante lo que un solo misil puede causar, no solamente en pérdidas materiales,
sino también en pérdidas económicas, en vidas, en heridos psicológicos. Todo un desastre que simplemente caminando por aquí, uno se cruza con esta destrucción y no queda más que agradecer por lo bueno y dar gracias a Dios por aquellos que, si perdieron lo material, es eso, simplemente pérdidas materiales, cuando se supone que en algún momento alguien se puede tal vez de alguna forma hacer cargo de esas pérdidas. Es muy triste todo esto, es muy difícil verlo con los ojos cuando uno viene caminando en una zona en la que se están construyendo transportes modernos de última generación y de repente encontrarse con este tipo de destrucción. En un principio pensé que era solamente este edificio que lo iban a tirar abajo para hacer uno nuevo, pero cuando comenzamos a ver banderas de Israel y comenzamos a ver gente que viene a filmar y a sacarse fotos y ver toda la destrucción, entonces cambia nuestro pensamiento y tal vez una reflexión para el presente y el futuro. Uno nunca sabe de dónde viene, una nunca sabe cuándo va a venir. Tenemos que aprender a agradecer por cada momento, disfrutar por todo lo bueno que seguramente hay en cada cosa y en cada situación. Hasta el sex shop quedó destruido también, las ventanales de arriba. Como decía antes, pérdida en todos los tipos, en todos los sentidos. Estos edificios, tal vez los vidrios fueron los que sufrieron, pero no como aquellos de unos metros más atrás, la estructura. Imagínense que cada departamento hay gente que vive y muy duro todo esto, que no lo vemos en las películas, no es algo inventado para poder mostrar una película de ciencia ficción, realidades que les tocó vivir a esta gente aquí en Tel Aviv, pero una triste realidad que se multiplicó a lo largo de 12 días en muchos lugares de Israel, y sin dejar de lado que hay ciudades del sur que desde hace años están criando niños con dificultades de todo tipo, porque estos niños todas las noches tenían y tienen que entrar corriendo a los refugios. Una experiencia que no se la deseamos a nadie, y con esta vista apuntando hacia el cielo, también nuestras plegarias a Hashem, al Eterno, para que todas estas guerras se terminen y que todos podamos vivir con la tan anhelada paz. Shalom en hebreo. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. La palabra shalom en hebreo tiene por lo menos dos acepciones, dos significados. Uno que viene de la palabra shalem, íntegro, y otra palabra shalom, paz. Pero ambas ideas son compatibles y se potencializan uno a otro. Para poder vivir en paz también nos tenemos que sentir íntegros. Con ese saludo, con ese deseo, con estas vistas, Rabino Aharon Ripko, el rabino sin censura. Muchas gracias, Rabino Aharon Ripko. Le extrañamos, ya se lo hemos dicho más de una vez, pero está ahora mismo más que ocupado, y en cierta manera gracias, porque tiene mucho trabajo, porque no es la situación en Israel, también para algunos sectores es muy difícil. Así que damos gracias al cielo porque tiene mucho trabajo, pero le pedimos que un poquito aparte de su tiempo para estar también con nosotros, que lo agradecemos. Muchas gracias, Rabino. Doña Isabel, adelante en esta sección que es el mejor vino. Adelante. Pues salón queridísimos amigos. Estamos en esta tierra amiga, este lugar de confianza donde yo creo que la inmensa mayoría de nosotros estamos, pues de verdad, con esa fe de que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Miren, muchísimas gracias, no solamente a aquellos que estamos escribiendo en el chat, sino que sabemos, aquellos que nos escuchan todos los días, pero que pues por diferentes circunstancias no pueden acercarse a escribir, pero sabemos que están aquí. Alguna vez alguno de ustedes se ha presentado y ha dicho me llamo tal y no escribo, pero les escucho todos los días, o alguien que nos manda algún mensaje. De verdad que muchísimas gracias. Formamos esa retaguardia espiritual de las FDI, todos ponemos ese modo activo de fe.
sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que esas promesas sean cumplidas. Por eso necesitamos, y por eso estamos aquí, porque Israel necesita ánimo, necesita saber que hay personas que estamos con ellos y que todo va a salir bien. Por eso les decía que este mensaje que nos escribió, que nos dio en audio esta amiga nuestra, que también es suya porque le da el recuerdo también a todos ustedes, pues ella decía, todo va a salir bien. Y es así, porque Israel ha estado siempre ahí. Pero claro, como les digo, necesita aumentar la fe. Necesitamos pedir que se nos aumente la fe, porque así se verán las cosas de otra manera. Y mire, el primero que lo está haciendo es el primer ministro, pero es que no ha cambiado, como les decía al principio, en ningún momento toda su decisión. Lo sabemos, hemos estado aquí como testigos, siempre ha dicho lo mismo y es lo que va a cumplir. ¿Los secuestrados están en peligro? Evidentemente, pero es que nunca han dejado de estar en peligro. En manos de esa gente están cada minuto en peligro. No sabemos si todavía sigue vivo David. Tenemos fe de que Dios le va a mantener, pero ¿qué hacemos? ¿Esperamos o ponemos en acción nuestra fe y conquistamos? Hay una promesa para Israel de qué va a pasar con Gaza. Tómenla. Hay una promesa que se le dijo a Josué y también a cualquiera de las personas que tengan fe, y en este caso en el pueblo de Israel. Todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie será vuestro. Y no lo está haciendo, como han dicho perfectamente, por conquistarla, sino por liberar a los rehenes. Es algo justo. Que los demás gritan y protestan es porque va bien, porque lo que tienen es un odio tan visceral al pueblo de Israel que todas las decisiones con las cuales va a ir hacia la victoria les repele. Por lo tanto, es una buena señal que no estén a favor, porque eso indica que van bien. Porque fíjese que todos estaban a una queriendo el Estado de Palestina. ¿Eso no sería un peligro para los secuestrados? Porque no crean ustedes que se lo iban a dar con los secuestrados en casa. No, esta gente estaba ya con la idea de dárselo así como así, de premio. Ahí estaban todos de acuerdo, ¿verdad? Pero ahí estaba mal para Israel. Pues por eso digo, esa es la visión que debemos de tener, que Israel vencerá. Israel está paso a paso. Sí, es duro, es verdad. No podemos tomarlo como diciendo, bueno, mire, hay vidas, lo hemos visto, pero recuerden todas las victorias que ha tenido Israel en esta guerra. Nadie pensaba, o por lo menos en Israel, no pensaban que iban a llegar a donde han llegado, en el Líbano, en Siria, en Irán, todas las victorias que han tenido. Por lo tanto, ¿por qué no puede ser esta? ¿Por qué no puede ser que cuando entren los ejércitos de defensa de Israel, estos gazapos, que saben ustedes lo que significa gazapo, son personas mentirosas, pues estos gazapos no pueden temblar de miedo? ¿Quién no les dice que pueden quedarse parados por el miedo? ¿Quién? ¿No hemos visto milagros así? ¿Cómo podemos pensar como Goliat en vez de como David? David no tuvo miedo. ¿Se acuerdan? Todos el ejército, sus hermanos, le menospreciaban y le decían, ¿cómo vas a enfrentarte? Pero él lo que dijo es que se había enfrentado este gigante al Dios de Israel. Y eso es lo que hay que tener claro, que esta gente
se ha enfrentado al Dios de Israel. Y muchos se les ha olvidado eso, que si están vivos en Israel, si permanecen como Israel, es gracias al Dios de Israel. Por eso hay que reconocerle en todos nuestros caminos, para que Él pueda, no es que no pueda, sino para que pueda acercarse a nosotros y ver nosotros el poder de Él. Pero, como les digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener una fe de victoria, una fe de, como decían Josué y Caleb, los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Piensen ustedes, están muy gorditos, no van a poder correr. Las armas las tienen en los túneles, se pueden humedecer. ¿Cuántas cosas hemos visto en la historia de Israel? ¿Es que no pueden pasar ahora en el siglo XXI? Pues claro que sí, pues claro que sí. Y para eso estamos nosotros, como testigos fieles de que Israel vencerá. En estos momentos es crucial que estemos al lado de Israel. Y por eso muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito a este canal y esas palabras tan hermosas que bendicen a Israel. Eso nos hace estar fuertes, pero no solo a nosotros, sino a todas aquellas personas que, como les digo, normales que hay en Israel, les hace vibrar y hacer sentir que su fe aumenta. Y nos escriben estos mensajes tan hermosos como diciendo, todo va a salir bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y venceremos, claro que sí. Israel Hay. Muchas gracias, don Isabel. Todo va a salir bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque por delante va el Eterno. No están luchando solo contra Israel, sino contra el Dios de Israel. 2 frases antes de despedirnos. Mañana, recuerden, bueno, ya estamos en Shabbat prácticamente. Mañana no tenemos por la mañana programa ni al mediodía, porque es Shabbat. Pero lo tenemos cuando acaba Shabbat, que es pues por la tarde, a eso de las hora de España, las 19 horas, en Israel las 20 horas, tenemos el nuevo programa que le llamamos, el que hacemos en Shabbat, es Shabuatov edición. La edición de Shabuatov, que significa que nos dé buena semana. Así que mañana tenemos esa edición y sin la menor duda que va a haber muchas e interesantes noticias. Estemos atentos y además de saber la noticia, que eso es básico, es que pidamos para que Israel tenga la victoria. Amenazado por el mundo entero. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Israel amenazado por el mundo entero. Pobre mundo. Pobre mundo. Pobrecillos. Bueno, nos despedimos de Isabel. 2 frases. Una, que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Mañana, recuerde, a las 19 horas por la tarde, que tengan un excelente Shabbat y, como se dice siempre ahora, Shabbat Shalom, y nos vemos pues mañana. Le dejo, eso sí, con el anuncio del viaje a Israel, porque ya estamos en camino, ¿eh? Un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.